Bendiciones para todos. Aquí estoy nuevamente con ustedes con una nueva clase que se llama Entendiendo las fiestas de otoño. Hoy vamos a enfocarnos en la primera, en la fiesta que cae el primer día del séptimo mes, que es la fiesta de trompetas o Yom Teruah. Comencemos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos en la clase de Entendiendo las fiestas de solemnes de Dios. Entonces ya vimos que se dividían en 3 grupos. Las fiestas solemnes de Dios son 7 fiestas que se dividen en 3 grupos. 3 fiestas son en primavera, una fiesta es la fiesta de las semanas y las últimas 3 que son las 3 fiestas de otoño. Y hoy nos vamos a centrar en estas. En la fiesta de trompetas, que es el primer día del séptimo mes. Luego veremos la fiesta de Yom Kippur o Gran Día de la Expiación, que es el día 10 del séptimo mes. Y por último veremos la fiesta de tabernáculos, que comienza el día 15 del séptimo mes. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esta, en la fiesta de trompetas. Vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar de la fiesta de trompetas o Yom Teruah. Hoy les voy a hablar mucho y van a escucharme mucho la palabra Yom Teruah, que ese es el nombre de esta fiesta en hebreo. Y van a ver por qué es tan importante llamarla por su nombre en hebreo. Bueno, pero vamos primero que todo a ver qué nos cuenta Levíticos 23, del 23 al 25, acerca de la fiesta de trompetas. Y nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Jehová. Esto es lo que nos dice Levíticos 23 acerca de la fiesta de trompetas. Aquí no dice nada más, no dice traigan esto, traigan lo otro, solamente dice el mes séptimo, el primero del mes, será una conmemoración al son de trompetas. Y vamos ahora a enfocarnos en el nombre en hebreo. Yom significa día y Teruah significa clamor, sonido de alarma o sonido de alerta. Tengan este nombre Teruah muy presente, porque en toda la clase vamos a hacer énfasis en muchas cosas y es importante que ustedes tengan muy en claro qué significa Teruah. Teruah significa clamor, sonido de alarma o sonido de alerta. Bueno, y aquí vamos a ver que esta fiesta se conoce en español como la fiesta de trompetas. Y acabamos de leer Levíticos 23, donde nos dice que esta fiesta será al son de trompetas. Pero no son esas trompetas como las que usualmente vemos. No, porque las trompetas que se usaban, y de hecho se usan aún en el pueblo de Israel, es esta, que se llama shofar. En hebreo su nombre es shofar. Y por eso les traje estas dos imágenes. Porque hay un shofar largo
y hay un shofar corto. Pero entonces ustedes van a decir, ¿qué es el shofar? El shofar es un cuerno de carnero, puede ser de cabra o de antílope. Obviamente este shofar largo es el cuerno de antílope. Este shofar es un shofar especial, digamos. Este shofar corto es el que usualmente se usa para tocar en el Shabbat. Esto es un shofar, un cuerno de carnero, de cabra o de antílope. Nunca va a ser un cuerno de vaca ni de ninguna otra. Bueno, también puede ser de gacela, pero es muy raro. Los más comunes son de carnero, de cabra y el de antílope, que es el shofar largo. Bueno, y entonces ahora vamos a ver algo muy importante. Este shofar, este instrumento litúrgico, porque es eso, es un instrumento litúrgico, el shofar. No se toca, no lo toca, digamos, no lo debe tocar personas que no sepan tocarlo. Y hoy les quiero contar cuáles son las 4 formas de interpretar o de hacer sonar el shofar. Tienen unos nombres muy particulares y vamos a ver más o menos cómo sería el sonido. En el canal de Telegram, en el canal de profundización o Guerreros Entendidos en los Tiempos 2, ahí está, y les voy a dejar, después de que publique esta clase, les voy a volver a poner un video de cómo suenan esas formas de interpretar el shofar. Entonces, el primer toque se llama tequía. Es un sonido largo, prolongado y sostenido. Dice que debe ser tocado con un solo aire, o sea que solamente toma la persona que interpreta el shofar o que hace sonar el shofar, toma aire y lo hace sonar. No toma 2 veces aire, sino con un solo aire, con una sola vez que tome el aire, lo hace sonar. Y es un sonido largo y prolongado, como un tú, así. El segundo toque se llama shevarim, que son 3 sonidos uniformes, también con una sola vez que tome aire la persona que interpreta el shofar. Entonces son 3 sonidos, como un tú, tú, tú. Eso se llama shevarim. El tercer toque se llama terúa. Y este va a ser, pongan mucho cuidado a este toque, porque tiene que ver, tiene el nombre de la fiesta de trompetas. Y a medida de que vamos viendo la clase van a entender lo importante de este toque. Entonces el toque llamado terúa es conocido como el toque de alarma. Y son 9 sonidos cortos y rápidos. No dura más de un segundo cada sonido. Son 9 sonidos cortos y rápidos. El cuarto toque se llama tequía gedolá, o conocido como la gran tequía, o el gran soplido. Es una nota aguda y alargada al máximo, hasta el máximo de capacidad que tenga la persona que está interpretando el shofar. Esos son los 4 toques que hay. Entonces, si ven este tercer toque, que los tengo aquí en amarillo, es el toque llamado terúa. Ténganlo muy presente. Es el único que son 9 sonidos cortos y rápidos. Ese se llama terúa y es conocido como el toque de alarma. Ténganlo muy pendiente porque vamos a ver muchas cosas y cuando hablemos del significado profético de esta fiesta,
necesito que estén pendientes para poder unir el rompecabezas. Sigamos. Vamos a ver cuándo se tocaba el shofar. Vamos a ver si quedó registrado en la palabra de Dios cuándo era que se tocaba el shofar. Porque eso no se toca cualquier día o porque está como, que estoy como que quiero hacer algo diferente. Me voy a poner a tocar el shofar. No. El shofar tiene unos toques establecidos y unos tiempos establecidos, unas condiciones, unas situaciones específicas para tocar el shofar. Y vamos a ver cuáles son. Números 10, del 1 al 10 nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Cuando toquen las dos, cuando toquen las 2 trompetas, toda la congregación se reunirá delante de ti en la entrada de la tienda de reunión. Aquí hago un paréntesis. Si ve que nos dice que aquí Dios les dio una instrucción muy específica. Estas trompetas no eran shofares, eran trompetas de plata. Bueno, y les dijo que las hicieran labradas a cincel, pero que les iban a servir para convocar a la asamblea y para dar la señal de mover los campamentos. Obviamente, aunque el shofar no sea de plata, también lo usaban para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Seguimos. Dice, si tocan una sola trompeta, concurrirán junto a ti los jerarcas, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al oriente. Y cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha se tocará con alarma. Pero para reunir la congregación tocaréis sin alarma. ¿Qué quiere eso? Y esto es un claro ejemplo de lo que yo les digo. Cuando tú no entiendes el contexto cultural en el que vivieron en Israel, el contexto hebreo, las costumbres, y en este caso, si tú no entiendes lo que les acabo de explicar, cuáles son los toques del shofar, tú no vas a entender cómo así que tocar con alarma. Pero por eso les expliqué cuáles son los toques del shofar antes de explicarles esto. ¿Recuerdan lo que les dije? Que tuvieran muy pendiente que ese tercer toque llamado terúa era un toque de alarma. Entonces, ya ustedes de ahora en adelante, cuando vean esto, que un toque de alarma, ya saben que se refiere a ese tercer toque llamado terúa, que son 9 sonidos cortos y rápidos. Y esos sonidos se hacían ¿para qué? Para que los campamentos se pusieran en marcha. Tengan eso pendiente. Nos sigue diciendo, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las cuales serán para vosotros estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Versículo 9. Cuando entréis en guerra en vuestro país contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con alarma. Y se os recordará ante Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Sí ve? Otra forma,
El toque, ese tercer toque del shofar llamado terúa, que es el toque de alarma, las personas que tienen ministerios proféticos, que son profetas, si tienen shofar, cuando vayan a entrar en guerra o cuando entran en guerra, tocan el terúa. Y ustedes van a ver, porque hay otras citas bíblicas donde cuenta que ellos tocaban y con el simple hecho de tocar el shofar, inmediatamente Dios se hacía cargo de los enemigos del pueblo de Israel. Con el simple hecho de tocar el shofar. Sigamos. Versículo 10 dice: Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas. Durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Si que aquí números 10 es muy específico, nos dice cuándo se toca el shofar. Y en ciertas cosas, por ejemplo, cuando se va a mover un campamento, se debe tocar el toque que se llama terúa. Cuando se entra en guerra, se toca el terúa o el toque de alarma. Pero dice que también se toca en días de alegría, en las fiestas solemnes señaladas. Y recuerden cuando empezamos a leer Levíticos 23, la primera fiesta que habla Levíticos 23 es la fiesta llamada Shabbat, que como ya les dije, comienza el viernes gregoriano al caer el sol hasta la puesta del sol del día sábado. Eso es un Shabbat. Ese es el tiempo llamado Shabbat. Entonces se toca en Shabbat y en las 7 fiestas solemnes señaladas. Y el primer día de cada mes. Sigamos. Números 31:6 nos cuenta: Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para la alarma. ¿Sí ve? Las trompetas están muy unidas, muy ligadas a la guerra espiritual. Entonces, si tienes un ministerio profético, si te gusta el tema de guerra espiritual, debes entender mucho más de cuáles son los toques del shofar, cómo se toca el shofar y sobre todo cuál es el significado profético del shofar. Porque si aquí dice que los envió a la guerra con las trompetas o los shofares para tocar la alarma o el terúa. Entonces aquí vamos a hacer como un resumen. ¿Cuándo se tocaba el shofar? Para convocar a la asamblea, para dar señal de mover los campamentos, cuando fueran a entrar en guerra, en los días de alegría, en las fiestas solemnes señaladas, que ya vimos que es el Shabbat y las 7 fiestas solemnes de Dios, y en los principios de mes. O sea, el primer día de cada mes se toca el shofar. Ahora vamos a ver el significado profético de esta fiesta. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de qué representa escuchar el sonido del shofar. Ya sabemos, ya entendiendo cuáles son los toques, las 4 formas en que suena el shofar. Vamos a ver qué representa escuchar el sonido del shofar. Y resulta que en el 7º mes
entendiendo que el número 7 significa perfección, este era el mes en que fue designado para que se coronaran a los reyes en Israel. No se coronaban en el mes primero, ni en el segundo, ni en el octavo, ni en el 10º, en el mes séptimo. Y se hacía sonar el shofar, obviamente. ¿Por qué? Porque declaraban oficialmente un nuevo reinado. Ya sabemos que muchos reyes duraron muchos años. Y cada año hacían sonar el shofar. ¿Para qué? Para confirmar la corona sobre aquel que había sido designado para gobernar. O sea, no solamente lo tocaban el shofar el día que le ponían la corona al rey, sino cada año para recordar que esa persona estaba reinando. Vamos a ver qué más significa. Significa que vendrá el novio. Y usted dirá, ¿cómo así? Y aquí les quiero explicar algo, por eso traje esta imagen. Para que puedan ver cómo el adversario nos quiso cambiar tantas cosas. Esta imagen es de una boda, obviamente tradicional como la conocemos en la actualidad, que el novio está esperando a la novia. El novio espera en el altar a la novia. Y mucha gente, o sea, el adversario nos metió esta imagen, nos vendió esta idea que así eran los matrimonios. Pero vuelvo y les repito, cuando entendemos el contexto cultural hebreo, vemos que así nunca se han casado el pueblo de Dios, nunca. Porque, ¿qué pasa? Voy a contarles un poquito la historia. ¿Cómo son los matrimonios? Y cómo eran en ese entonces los matrimonios dentro del pueblo de Dios. Porque tenemos que entender cómo era una boda judía. En la cultura hebrea, cuando se hacía el contrato matrimonial, el novio pagaba la dote por la novia. Esa dote era entregada a la familia de la novia. Era algo así como comprar a la novia, ¿cierto? Él pagaba el precio para desposarse con la doncella. Era comprada esa novia. Y en ese momento ya la novia no era parte de su familia, sino de la familia del novio. Pero la novia no se iba con el novio. La novia quedaba en la casa de sus papás y esperaba porque el novio se iba a preparar la casa para la novia, para luego venir a recogerla y formar un hogar. La novia se queda en la casa de los padres. Cuando la casa estaba lista y el novio ya tenía todo preparado para ir a recoger su novia, él no le decía a nadie. Nadie sabía. Él llegaba de sorpresa por su novia. Y cuando él entraba en el pueblo, se tocaban las trompetas o los shofares para anunciar que el novio había venido a recoger a su novia. Y ella obviamente debía estar preparada todos los días. Ella no sabía si el novio volvía a la semana, a los 15 días, al mes, al año, a los 3 años. Ella tenía que estar esperándolo siempre. Y estar preparada para que él la recogiera. Porque ella no sabía el día exacto en que él iba a ir a recogerla. Y él no estaba obligado a avisar con anticipación. No, él llegaba siempre de sorpresa. Y así va a llegar nuestro novio, aquel que pagó por nosotros.
Y vamos a ver cómo nos lo narra las Escrituras. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, del 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Sí es lo que nos dice Mateo 24? Aquí nos habla que enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Recuerda cuando los que vimos ahora en la porción de la palabra, que cuando se usaban las trompetas para llamar a la asamblea, para reunir a la asamblea. ¿Sí ven? Así es que reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, al sonido de shofar. Primera Corintios 15, del 51 y 52 nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí ve? Vuelven a hablar de la final trompeta. Y mira lo que dice entre paréntesis, porque sonará la trompeta. Por eso la importancia de saber cómo suena esos cuatro toques de shofar. ¿Por qué? Porque sonará la trompeta y se escuchará la trompeta. Y nosotros los escogidos debemos saber qué está diciendo esa trompeta. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta fiesta de trompetas o Yom Teruah, si ven que está asociada al arrebatamiento. Varias porciones de la palabra nos dicen que se va a escuchar una trompeta. Dice, porque sonará la trompeta. Y por eso esta fiesta
es profética, porque esta es una de las fiestas que aún no se ha cumplido, no ha tenido cumplimiento en Yeshua. Por eso esta es la fiesta donde esperamos que Él vuelva por nosotros. En esta fiesta se sucederá el arrebatamiento. Y aquí les quiero hablar de otra cosa. Y esto va específicamente para las personas que son intercesores proféticos. Este es un tiempo señalado para someter el espíritu de Jeroboam. Y aquí hablo no tanto específicamente en la fiesta de Yom Teruah o fiesta de trompetas, sino en las fiestas de otoño. Pueden hacerlo Yom Teruah, pueden hacerlo en Yom Kippur o pueden hacerlo específicamente en la fiesta de tabernáculos. Pero les traje este tema porque quiero tocarlo ya para que lo sepan. Pero este espíritu de Jeroboam está más asociado a la fiesta de tabernáculos. Pero hay mucha cosa que decir acerca de la fiesta de tabernáculos, por eso se los quise traer en esta clase. Y vamos a ver, porque primero tenemos que ver quién fue Jeroboam. Porque ¿cómo así que vamos a someter el espíritu de Jeroboam? Pero necesitamos saber quién fue él y qué fue lo que hizo. Entonces vamos a ver. Y tenemos que Jeroboam es el nombre de dos de los reyes del reino del norte de Israel, o del reino de Israel. Jeroboam I fue el primer rey del reino del norte. Fue hijo de Nabat y era de la tribu de Efraín. Tengan muy pendiente esto. Él era de la tribu de Efraín. El segundo rey también fue llamado, Jeroboam II, rey de Israel, pero él era hijo de Joás. Vamos a enfocarnos hoy en Jeroboam I, ese primer rey del reino del norte o del reino de Israel. Ese hijo de Nabat, hijo de la tribu de Efraín. ¿Y qué pasó con este hombre? Él, mientras Salomón reinaba, hizo una labor destacada. Por lo tanto, Salomón lo encargó del servicio de la casa de José, o sea, de las cosas que tenían que ver con la tribu de, entonces ya estaba, no de José, sino de Efraín y Manasés. Y como estaba pendiente de las cosas de esas dos tribus, obviamente él se hizo un popular. Y resulta que vino el profeta Ahías y le profetizó que él sería rey sobre 10 tribus de Israel. Cuando Salomón escuchó eso, obviamente lo persiguió. Y Jeroboam tuvo que huir a Egipto hasta que Salomón murió. Y cuando Salomón murió, regresó a Israel y estaba Roboam, hijo de Salomón, en el trono como rey. Pero este hijo de Salomón tenía cansado al pueblo porque le estaban como haciendo una protesta, estaban protestando, diciéndole, bájanos los impuestos que nos puso tu papá, no podemos más. Y cuando escucharon que Jeroboam había vuelto, dijeron, no, nos declaramos en huelga y vamos a nombrar a Jeroboam como el rey del reino del norte. Y ahí fue donde Israel se dividió en dos. En el reino del norte, o el reino que se llamó Israel, y el reino del sur, o el reino de Judá. El reino del norte lo conformaron 10 tribus. El reino del sur quedó la tribu de Judá y la tribu de Simeón.
Pero ¿qué pasó con este hombre? Él hizo cosas malas, pero no me adelanto, voy aquí a mostrarles. Aquí pueden ver. Esto es un mapa del reino de Israel o reino del norte. Esto era. Aquí estaban las 10 tribus. Las 10 tribus del norte. Entonces, estos 10 fueron los que dijeron no. No estamos de acuerdo con como está haciendo Roboam, el hijo de Salomón. Listo. No, partimos cobijas y nos vamos y nombramos a Jeroboam como nuestro rey. Pero resulta y pasa que mire dónde está Jerusalén, la ciudad santa donde tenían que ir 3 veces al año a adorar a Dios. ¿Dónde estaba? Quedó en el reino de Judá, en el sur. Ok, vamos a ver qué pasó. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Primera de Reyes 12, del 25 al 33, acerca de Jeroboam. Dice, entonces Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín. Recuerdan que él era de la tribu de Efraín, ¿verdad? Se fue para su tierra. Y habitó en ella, y de allí fue y reedificó Penuel. Pero Jeroboam decía en su corazón, ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro, y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cómo les dice eso? O sea, les dijo, mire, este becerro de oro fue el que lo sacó de Egipto. Este hombre puso idolatría en el pueblo de Dios. Lo sigamos leyendo. Dice versículo 29. Y puso uno, o sea, un becerro de oro en Betel, y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. Pero no solo hizo eso, mire lo que dice el versículo 31. También hizo templos en lugares altos, algo que estaba prohibido. E instituyó sacerdotes de entre la gente común, que no eran hijos de Leví. Cuando Dios había establecido que las personas que iban a servir en el sacerdocio eran única y exclusivamente los levitas, los hijos y descendencia de Leví. Nadie más podía ser sacerdote. ¿Qué hizo? No solo introdujo idolatría en el pueblo, al hacerlos adorar becerros de oro diciéndoles, estos te sacaron de Egipto. Instituyó templos en lugares altos. Sacó a los levitas del sacerdocio. E impuso a otras personas que no eran levitas a ser sacerdotes. Rompió la ley, ¿cierto? Rompió la ley. Vamos a ver qué más hizo. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecerse holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel. Y subió al altar para quemar incienso.
Bueno, ya vimos en la diapositiva anterior. Instituyó idolatría habiendo establecido 2 becerros de oro para ser adorados. Hizo templos en lugares altos. Sacó a los levitas del servicio y puso a otros que no eran levitas a ser sacerdotes. Y, o sea, ahí ya vimos que quebró la ley, quebrantó la ley que había sido establecida por Dios. Y cambió el tiempo. ¿Qué dijo Daniel que haría el enemigo de nuestras almas? Cambiaría el tiempo y la ley. Porque mire, estableció una solemnidad el día 15, pero no en el mes séptimo. La solemnidad de Dios es el día 15, pero del mes séptimo, no del mes octavo. Él dijo, no solo los voy a hacer idolatrar 2 becerros de oro, no solo voy a establecer templos en lugares altos, no solo voy a sacar los levitas del sacerdocio y veto cualquiera ahí de sacerdote. Le cambió el tiempo. Le digo, no, ustedes ya no tienen que ir a Jerusalén, frescos. Eso, ¿para qué el mes séptimo? El mes octavo, eso no se preocupe, el mes octavo. Yo ya dije, eso no el séptimo, no, el octavo, el mes octavo. El día 15, bueno, pero el mes octavo. Y no solo eso. Cuando veamos acerca del tabernáculo, la clase del tabernáculo, verán que no cualquiera podía subir y quemar incienso. Eran solo los sacerdotes, no los reyes. Y él lo hizo también. Entonces, por eso debemos someter el espíritu de Jeroboam en este tiempo de estas fiestas de otoño. Entonces verán si lo hacen en la fiesta de trompetas, en la fiesta de la expiación o específicamente en la fiesta de tabernáculos. Porque específicamente él cambió el tiempo de la fiesta de tabernáculos. Y luego cuando veamos qué es lo que sucede en esa fiesta, van a entender por qué. Por qué él quiso atacar, por qué cambió el tiempo, por qué no cambió el tiempo de ninguna otra fiesta, solo el de la fiesta de tabernáculos. Muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí lo que quiero recalcarles es que esta fiesta, todo lo de esta fiesta habla de trompetas, de alarma. Debemos estar alerta. Y mire que cuando vimos cuando se tocaba el shofar, dice que cuando se debían mover los campamentos, tocaban el terúa, la alarma. Entonces esta fiesta nos dice que debemos estar alerta y movernos. ¿Movernos por qué? Porque la segunda fiesta de otoños es conocida como Yom Kippur o el Día de la Expiación. Es una fiesta donde se emiten juicios. Por eso hay 9 días entre la fiesta de Yom Teruah y la fiesta de Yom Kippur. Son 9 días en que tenemos que movernos y estar listos, estar preparados para que ese día, Yom Kippur, el juicio salga a favor de nosotros, no salga en contra. Ahí les adelanto algo de lo que sucede en Yom Kippur. Y recuerden que esta fiesta está asociada con el arrebatamiento, con la segunda venida de nuestro Mesías. Y ya vimos por qué. Porque el novio viene por esa novia por la que pagó el precio. Y recuerden que así como lo vimos, el novio no tiene la obligación de avisar cuándo viene. La novia debe estar lista,
preparada porque en cualquier momento llega el novio a recogerla. Así debemos estar nosotros, listos y preparados para cuando venga nuestro novio por nosotros. Bendiciones, mis amados, espero hayan entendido esta fiesta de Yom Teruah o fiesta de trompetas. Bendiciones y nos vemos en la siguiente clase.